Están con nosotros Alberto Bonadona. Buenos días, Alberto. Siempre un placer tenerlo acá. Buenos días, Diego. Y un gusto también estar aquí con ustedes. Omar Velasco, también economista, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Omar, un gusto. Diego, para mí un placer volver aquí a la montaña. Un cordial saludo también a la gentil audiencia, a Alberto, a Jorge. Va a ser una mañana interesante. Bastante interesante, con cifras, con interpretaciones, futurología o no, ya veremos. Jorge Acamine, también desde Santa Cruz, economista, nos acompaña. Jorge, buenos días. Buenos días, Diego, un gusto saludarte y bueno, saludar también a Alberto y a Omar, que lo veo por ahí. Siempre un gusto conversar con ellos de economía y bueno, también con la gente ahí en La Razón, ¿no? Para nosotros es el gusto. Quisiera que arranquemos, vamos a revisar una nota, vamos a arrancar un poco con el tema internacional y lo vamos a ligar con lo nuestro, porque ayer Donald Trump, en una conferencia de prensa con el secretario de Estado, el canciller estadounidense, Marco Rubio, hablaron de Bolivia, las proyecciones como un socio potencial para nuestro país, debido a los dos candidatos que en el último debate hicieron casi un momento de tensión. Fue cuando hablaron de Estados Unidos y quién se reunió con el más capo en Estados Unidos y con qué instituciones se reunieron. Ese fue un momento, diríamos, de cruce entre los dos candidatos al balotaje, rumbo al balotaje. Y bueno, ayer Milei fue hasta Estados Unidos a la espera de los crocantes 20,000 millones de dólares, pero volvió sin nada más que una advertencia, es: si no ganan, no hay apoyo. A ver. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el martes ante Javier Milei que la ayuda financiera a Argentina está vinculada a quien gane las elecciones legislativas del 26 de octubre, decisivas para el partido del mandatario argentino. Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta y puede ganar, puede que no gane, pero creo que va a ganar, y si gana nos quedaremos con él, y si no gana nos iremos. Trump advirtió que la ayuda de 20,000 millones de dólares mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos en el mercado son consecuencia del gran trabajo que Milei ha llevado a cabo desde que llegó al poder y no debe ser cuestionado por la oposición. Milei se encuentra en una encrucijada política antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Minoritario en el Congreso, el partido de Milei necesita ganar bancas para profundizar sus reformas liberales y asegurar la confianza de los mercados, pero no tiene perspectivas de alcanzar la mayoría. El mandatario argentino aseguró que la línea de socorro que le ha entregado Washington tras 4 días de negociaciones la semana pasada le sirvió mucho a su país. Y también quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent, digamos, para ayudar a superar este problema de iliquidez que tenía Argentina como consecuencia, digamos, de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad. Aunque la receta de recorte drástico del gasto público ha generado un superávit fiscal y ha evitado la hiperinflación, Argentina sigue en un precario estado financiero. El país tiene ya un crédito de 20,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y también un acuerdo de intercambio de divisas con China. Trump expresó, sin embargo, su preferencia por países aliados que evitan una excesiva cercanía con Pekín. La noche del domingo, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, descartó que Argentina vaya rumbo a la dolarización por el momento. Preguntado al respecto, Trump se limitó a indicar que cualquiera que quiera hacer negocios con dólares tendrá ventajas sobre aquellos que no lo hagan. Y aquí, caso con lo nuestro. Creo que en el caso de Bolivia nos fue mejor con la conferencia de prensa, con el comentario que deslizaron Marco Rubio y Donald Trump que a Milei en Argentina. Y viendo esto, digo, ¿es un buen palo para arrimarse o nos va a chantajear Donald Trump? A ver, Alberto. Bueno, la verdad que Milei fue por lana y salió trasquilado, ¿no es cierto? Y yo creo que el asunto es inevitable para los dos candidatos en este momento. Llegado el momento que cualquiera de los dos va a ser presidente, van a tener que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y ahí el país ya como tal, Estados Unidos, pues tiene un poder de veto, porque tiene
el 15% de votación, y para lograr cualquier aprobación en el fondo requieres tener más del 85%. O sea, si Estados no vota a favor, nunca llegas al 100%. Entonces tiene ese poder de veto, y eso puede tener un vínculo con la política de Trump. O sea, ahí lo que van a hacer cualquiera de los dos que salga presidentes, pues van a tener que bailar al ritmo del Fondo Monetario Internacional para mostrar que pues son los mejores receptores, los mejores deudores de estos recursos, que desde mi punto de vista son inevitables en pedirlos, y ojalá se pueda acceder, porque la cantidad de recursos que se requiere para salir de este enorme bache en el que estamos, pues se aproxima en un término, digamos, de transición en más o menos unos 3.000 millones de dólares. Lo que no quiere decir que después no haya necesidad de otra cantidad, que ya será para impulsar el desarrollo. Pero esa cantidad de 3.000 millones de dólares, pues solamente pueden ser dados de inicio por el Fondo Monetario, y de ahí saldrán ya cantidades que puedan aportar para llegar a este fondo que permita además generar confianza en el público, en la gente, en los bolivianos, y también pues responder a unas necesidades que van a ser cruciales, dado que el gobierno, el nuevo gobierno, va a recibir las arcas vacías, va a recibir exactamente como decía el diablito y el angelito, o sea, más el angelito, ¿no? No solamente que no va a haber oro, no va a haber dólares, pues no va a haber gasolina, y va a haber, qué sé yo, una situación de deuda a proveedores que va a tener que responder el nuevo gobierno. Bueno, tarea menuda que le espera, y que en ningún caso va a ser resuelta en 24 horas, sino creo que van a necesitar unos días, no necesariamente 6 meses, como ha dicho uno de los candidatos, porque en este momento sí se puede llegar a recursos que son de emergencia y pueden otorgarse en menor tiempo. Sobre esto, claramente hacía una diferenciación Rodrigo Paz, que decía, ojo que el fondo tarda. Y, bueno, de hecho, a Milei, que arrancó recurriendo al fondo, recién este año le desembolsaron en el segundo año de su gestión. Sin embargo, Tuto dice, no, está como esto bastante aceiteado y va a salir rápido. Rodrigo dice, vamos a recurrir a los créditos ya aprobados. En esto, Omar, ¿realmente son así los tiempos para recurrir a este tipo de fondos del exterior, o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial u otras entidades? Bueno, mira, hace cerca de 2 años, Milei decía que no se iba a endeudar y que solo se endeudaban los gobiernos fracasados. Ya ves tú, después de 2 años, Milei se endeudó primero con China, reestructuró la deuda con otros multilaterales, se incrementó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y hoy va a buscar más deuda con Estados Unidos. Pero obviamente del otro lado lo que hay que ver es un Donald Trump que le hace una a la Zelensky, porque trata de alguna forma de condicionar el apoyo, como también lo hizo con otros países, y esto no hay que sorprendernos, porque es la manera como las potencias internacionales han tratado de buscar sumisión sobre los países menos aventajados. Esto creo que no debería causar sorpresa, pero lo que yo veo que no es tanto el problema de que Estados Unidos quiera o no quiera prestar. El problema es que nosotros, o sea, los países, aceptemos esa deuda, porque hoy, ahora sí aterrizando al contexto nacional, yo lo que veo es que los candidatos se esfuerzan en mostrar de que necesitan recursos externos para estabilizar la economía, pero lo que no te dicen es cómo se piensa pagar, cómo se va a repagar esa deuda que hoy se está comprometiendo con el país. Yo veo con mucha preocupación que ojalá estas visitas al exterior en busca de financiamiento no tenga un trasfondo de comprometer una serie de políticas de privatizaciones de empresas públicas, de condicionar los recursos naturales a
el financiamiento externo, porque lo que está detrás de estos suculentos dólares del exterior en realidad es la soberanía del país en la implementación de las políticas, porque con toda seguridad el país tiene la necesidad de hacer ajustes, pero yo desde ningún punto de vista veo que estos ajustes deban estar condicionados a la ayuda externa. Por tanto, en realidad lo que yo advierto es que hay una suerte de fanatismo ideológico con ir al Fondo Monetario, porque pareciera de que es la única manera de estabilizar la economía, porque los candidatos, estoy hablando principalmente hoy de Alianza Libre, ellos se están planteando ir al Fondo Monetario como principal estrategia para estabilizar el país, pero pareciera de que en realidad no tienen, su plan económico no tiene credibilidad, y la credibilidad la tiene que poner un organismo internacional, porque ellos quieren ir al fondo para tener esa garantía de que el plan que van a implementar va a poder cumplirse. Pero de nuevo, del otro lado, la candidatura de Paz y Lara han cuestionado el hecho de que los recursos del fondo no son de forma inmediata, y eso de alguna forma debilita o compromete la medida, porque habría que preguntar, si no llegan los recursos de forma inmediata, ¿de dónde van a salir los dólares para estabilizar o para importar combustibles, para abastecer de medicamentos y alimentos el país? Yo creo que ahí hay una duda que todavía queda pendiente de las propuestas programáticas que nos están presentando. Y la pregunta es, Jorge, después de tener el desembolso, ya sea de una u otra entidad, cierta cantidad de dólares, ¿vamos a tener que vivir permanentemente recurriendo a créditos, o encontró Jorge alguna respuesta que nos diga al día siguiente del desembolso de estos créditos cómo vamos a seguir subsistiendo? Claro, bueno, dentro de lo que son las políticas de estabilización hay que buscar todos los recursos posibles. No podemos cerrarnos nosotros a decir que lo vamos a solucionar de forma interna, ¿sí? Entonces, si tenemos acceso a créditos internacionales, hay que tenerlos ahí y hay que prepararse, y hay que prepararlo. Eso en el entendido de que la dramática situación de la economía, ¿no? Ya prácticamente a poco de entrar a una depresión económica, permite los datos que han lanzado el INE ayer, por ejemplo, de que los candidatos tengan tal vez que reformular y ver cómo pueden acelerar el proceso en cuanto a la estabilización de la economía. Porque obviamente que estamos con un problema demasiado grave, señores, ¿no? No hay ingresos fiscales, no hay dólares, no hay combustible. Entonces, yo creo que tanto Rodrigo como Tuto deben sentarse después de la elección, quien gane, para poder plantear un programa de estabilización urgente necesario. Y el tema de los créditos, si es que pueden conseguirlo dentro de los primeros 3 meses, sería de repente una medida exitosa desde mi punto de vista, porque sin dólares no vamos a arreglar esta situación. ¿Y dónde conseguimos dólares? Esa es la pregunta, ¿sí? Además que son fondos que se buscarían inicialmente para estabilización de reservas. No es para gasto corriente ni para inversión pública. Inicialmente, entiendo que estos fondos que se buscan en el FMI son justamente para estabilizar el tema de las reservas, que también están obviamente en caída, ¿no? Tenemos oro, pero no tenemos divisas. Y lo que necesita la economía son dólares, porque tenemos que pagar deuda externa, tenemos que comprar combustible, ¿no? Para poder justamente dinamizar nuevamente esta contraída economía que reflejan los datos estadísticos presentados el día de ayer por el INE. Entonces, desde mi punto de vista, el tema de créditos, tanto Rodrigo o Tuto van a tener que hacer las gestiones. Entendería que ahí entra en juego, o va a entrar en juego el Lupo, que fue presentado ayer como economista parte del grupo de economistas de Rodrigo, y en el lado de Tuto, que tenemos al economista Cabero, que obviamente junto con Tuto tienen experiencia en lo que son los organismos multilaterales. Entonces, date cuenta de que
es necesario quien gane la elección de que tenga una visión puntual, exacta, de cómo vamos a salir de esta situación en los próximos 3, 4 meses. Porque si no, la población va a perder confianza en las nuevas autoridades, en el nuevo gobierno, y esto puede desencadenar justamente en alargar, en prolongar esta situación de crecimiento del PIB, y obviamente que las consecuencias más adelante funestas pueden ser el tema de desempleo y obviamente el tema de la contracción más de la producción, ¿no? Ahora, la pregunta es, con las cifras que ayer mostró el INE, un decrecimiento de la economía de 2.4%, somos, diríamos, calificamos para acceder a un crédito como país, y el siguiente gobierno va a poder, ¿qué va a poner de garantía? ¿Su cara, su luna de miel o qué? Bueno, ahí la pregunta es si realmente, Omar dice, hay que eliminar el fanatismo ideologizado por el Fondo Monetario. Bueno, entonces que seguir lo que se tiene ahora, un bicicleteo y ir el día a día comprando gasolina, no sé si eso vale la pena. Yo creo que nos ha llevado precisamente a la situación que estamos, o sea, una caída del producto, una inflación elevadísima, y bueno, una situación que no va a ser solucionable, y esto no por fanatismo, sino por un pragmatismo. Se ha llegado a la posición de necesitar tener un gobernante que esté del centro a la derecha, precisamente por lo que ha ocurrido en el pasado. Y esto centro a la derecha significa tomar medidas que favorezcan al mercado, que favorezcan a la inversión extranjera, porque se desperdició toda la cantidad de recursos que Bolivia logró hacer crecer hasta el año 14, gracias a que hubo la exportación de gas, a que hubo gasoducto, a que hubo reservas, y tuvimos la suerte de precios elevados en los mercados internacionales. Pero ahora la producción que más ha caído en los últimos 6 meses es precisamente la que se refiere a hidrocarburos y minería, o sea, sí, el cuadro cerca que veíamos, del 13%, ¿no? de ese sector, 12,8%, bueno, da lo mismo, 13%. Entonces, cuando uno tiene esta situación, pues no se puede decir, no, lo que hay que hacer es seguir en lo mismo. El modelo social, económico, productivo, comunitario funciona. No funciona. Es un modelo, sí, pero es un modelo maltrecho. Nunca ha tenido algo que podamos decir va a impulsar el desarrollo boliviano. Efectivamente, ha generado como 5.000 kilómetros de carreteras en Bolivia, pero muchas de ellas son carreteras desechables. Ha generado una gran cantidad de proyectos. Está inaugurando, el presidente dice 200 por día, le falta tiempo para inaugurar. El asunto está qué tipo de proyectos están integrados en una visión de desarrollo del país. Bueno, si se trata de seguir eso y no ir al fondo, porque eso nos va a dar grandes recursos, aleluya. Yo no lo veo y no veo ninguna otra salida que cualquiera de los dos candidatos que ganen, no por fanatismo, sino por una necesidad imperiosa. Bolivia tiene que llegar al fondo, como llegó en su momento en los años 50, el 56, y después tuvo que llegar en los años 80, después del 21.060. Y eso permitió generar estabilidad, y pues ahora toca hacer algo parecido, y no por fanatismo, insisto. Omar, la explicación que daba el director del INE es, hubo este decrecimiento económico por los bloqueos. Entre otros de los puntos, que también los mencionaba, es la falta de combustible y disrupciones logísticas. Según el mismo INE, en el último bimestre, el transporte de carga versus el mismo bimestre del 2024 cayó en un 70% por la falta de diésel. Entonces, esta caída del menos 2.4% ¿es necesariamente por los bloqueos? Es decir, si bloquean este país, ¿realmente cae tanto la economía? Si de bloqueo se habla, hemos tenido en los 90s igual jornadas eternas de bloqueos, el 2019, 2022, y la economía no cayó.
Ya, coincido plenamente que los bloqueos no puede ser la principal explicación de la contracción económica, y es ahí donde creo que una de las críticas fundamentales que hemos hecho los economistas hoy a la gestión de gobierno es la falta de información actualizada y relevante para la toma de políticas económicas. Yo destaco en principio, y esto por supuesto no se ha visibilizado más allá del dato de la contracción del día de ayer que se ha hecho público, en realidad es que lo que el INE ha anunciado es un cambio metodológico de la forma como se mide la economía nacional. Y ahí, por ejemplo, que es importante hablar, dame 30 segundos para cerrar algunas ideas interesantes, porque estamos pasando de 35 a 39 actividades. Por primera vez la salud y la educación se van a visibilizar dentro del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una base que es móvil, quiere decir que los cambios de referencia van a irse ajustando año a año a través de lo que sea una metodología de encadenados por volúmenes que permiten realizar ajustes periódicos. Por ejemplo, estamos pasando de estimar una estructura de costos de 35 actividades de forma genérica a más de 200. Esto quiere decir que estamos ganando en precisión en la forma como se estima el valor agregado. Finalmente, un dato interesante para destacar tiene que ver con la inclusión de las cuentas económicas integrales, que esta es una herramienta importante para el análisis macroeconómico, porque esto nos puede decir, y quiero entrar un poco a la pregunta de la deuda, porque nos puede decir si el crecimiento económico es o no sostenible, si hay una coherencia entre el sector nominal y el sector real de la economía y la consistencia entre los distintos sectores económicos. Porque, respondiendo un poco al comentario que hacía Alberto, el problema no es entrar al Fondo Monetario, Alberto, el problema es cómo salimos luego del fondo, porque yo quiero recordar que a finales de los años 50, y eso lo comentábamos con Alberto, se hizo un plan, una reforma monetaria integral denominada el Plan Eder, y luego tuvimos un segundo momento en los años 80, después de las reformas estructurales. En ambos el Fondo Monetario Internacional intervino con ayudas financieras al país. El problema es que el Fondo Monetario es en realidad quien hace este bicicleteo financiero, porque nos presta una cantidad de recursos por un periodo determinado, condicionado a determinadas reformas estructurales, pero cuando el país no tiene la capacidad de pago para encarar esas obligaciones, tenemos que contraer una deuda cada vez más alta, y eso hace que en el tiempo Bolivia se convierta en una economía sobreendeudada. Porque yo pregunto, les digo, Alberto, le pregunto a Jorge, si aumentamos de forma explosiva el endeudamiento en un contexto donde la economía está entrando en recesión, y no solamente por 2025, porque las proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, implican que vamos a tener una estanflación de mediano plazo. Consecuentemente, lo que quiere decir es que vamos a tener, o sea, nos estamos endeudando en un contexto de caída de ingresos fiscales, en un contexto donde vamos a tener mayores presiones inflacionarias, y la pregunta es, por supuesto, ¿cómo pagamos esa deuda? Porque yo lo que encuentro, y cierro esta idea, una fragante contradicción en las políticas de ajuste que están proponiendo los candidatos y la necesidad de financiamiento externo, porque la idea de prestarse externamente debería ser para poder acompañar las medidas de ajuste de tal manera de tener una cierta gradualidad, pero en realidad los dos candidatos, tanto de Paz como de Quiroga, están proponiendo medidas de ajuste de shock. Esto quiere decir, y eso ahí es donde a mí me entra la preocupación, ¿para qué queremos endeudarnos de manera masiva si en realidad el ajuste económico lo va a terminar pagando los bolivianos? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Claro, ahí la pregunta es, ¿realmente, Jorge, coincide con esto que mencionaba Omar de que los candidatos están proponiendo unas medidas de shock? Más parecería que son gradualistas. De hecho, hay sectores que critican a ambos candidatos porque dicen no van a cambiar nada, solo van a cambiar un poco los administradores. ¿Coincide con esta postura, Jorge? Bueno, evidentemente la mayoría de las políticas que piensa implementar creo que son graduales. Sí, eso es claro cuando ves los programas o escuchas al menos las propuestas. Por ejemplo, hablar de
ir bajando el déficit fiscal en 3, 4 años, eso es gradualismo, ¿no? El tema de qué necesita la economía actualmente, por eso te decía, de repente van a tener que repensar cómo van a actuar en esta situación compleja que estamos viviendo, porque el gradualismo nos va a terminar en el año 2027 en una depresión. Y yo creo que es lo que tenemos que, bueno, los gobernantes tienen que evitar, ¿sí? Entonces, el tema de las medidas que deben presentar desde mi punto de vista, y entendería también que era Alberto, es que se deben tomar medidas inmediatas, son medidas de shock, porque estamos con 4 trimestres con crecimiento negativo, y eso obviamente que tienen que ser todas las alarmas, porque lo que está pasando es como que nosotros lo estamos sobrellevando. Cuando hablabas de esperanza al comienzo, justamente el ciudadano, el individuo es lo último que pierde. Y eso lamentablemente los políticos saben manejarlo muy bien. Pero de todos modos, volviendo al tema, yo creo de que el poder tomar medidas urgentes de shock va a ser necesario. El tema del financiamiento, si no es por el Fondo Monetario Internacional, en realidad prácticamente me estás dando a entender de que vas a usar medidas graduales. Con el ahorro, de repente ir guardando reservas, claro que sí, pero ¿en cuánto tiempo lo vas a hacer? Hay otro punto que no es menos importante. Estamos también con un tema de riesgo de default. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Entrada de default para poder tener ayuda, mejor ayuda. De repente ahí Alberto nos puede comentar sobre ese tema, pero también es un riesgo inminente que hay de entrar en lo que es un default. Y obviamente que el tema de cómo pagas este financiamiento pareciera que es complicado, pero tiene solución. Y Omar también lo sabe. Innecesariamente nos hemos endeudado externamente en un monto aproximado de 13.000 millones de dólares. Cuando recibió el MAS el gobierno, la deuda externa era de 2.000 millones de dólares y tuvieron un periodo de superprecios de materias primas, de commodity, que lamentablemente no fue bien aprovechado. Entonces necesitamos nosotros, por un lado, pedir préstamos de estabilización de reservas, préstamos para inversión pública, pero también se tiene que buscar una medida, una política que permita justamente renegociar la deuda o inclusive ver una forma de condonación. Entonces, evidentemente, la economía no se cierra en 4 o 5 variables, ¿sí? Sino que tenemos que ver desde un punto de vista sistémico cómo funciona esto. Y bueno, Bolivia ha vivido justamente el tema de condonaciones de deuda y ha podido justamente salir de la peor crisis hasta ahorita que se dio en los 80, justamente con ayuda, ¿sí? Y no es cuestión de cerrarse, pero yo creo que si nosotros tomamos medidas graduales, obviamente que lo que vamos a hacer es entrar en un terreno pantanoso donde va a ser muy difícil después salir. La experiencia la tenemos en los 80, en el 21060. Lamentablemente hay que tomar decisiones urgentes y frías en lo económico, acompañado justamente de un programa seguramente de atención social como se dio ya en los 80, ¿no? La pregunta es, si no es el fondo, la entidad, si no es el Banco Mundial, si no son, no sé si los BRICS cuentan o no, el Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿a dónde recurrimos para tener los dólares, Alberto? Bueno, yo ya dije a dónde recurrimos. Al fondo. Y no queda otra. Y no por fanatismo. ¿Y tardan 6 meses en desembolsar? No, pues todo depende. Pues a ver, piensa tú qué es lo que ocurrió con la pandemia. Se recibió 327 millones, es relativamente rápido. Por la pandemia, claro, es una emergencia. De está giro, bien. ¿no? Pero, claro, de pura estupidez se devolvió esa plata porque no era necesario devolverla, pero se la devolvió. Y luego, en este momento, claro, no estamos en una emergencia equivalente
pero pues más o menos estamos nosotros yendo a un estrangulamiento de la economía que requiere un apoyo de una entidad de la cual somos miembros y de la cual, pues si seguimos siendo miembros, es porque se puede acudir en momentos como el que estamos. Ahora, yo lo que me pregunto, es lo mismo que tú acabas de preguntar, y más bien le pasaría la pregunta a Omar, es decir, ¿seguiríamos con lo mismo? Es decir, con este pedaleo de 15 días se tiene para la gasolina, 15 días no, 15 días cola, 21 días no, y luego, ¿qué hacemos? Es decir, esperamos en que algún día el modelo económico, social, económico, productivo funcione. Yo no lo veo. Es decir, en este momento el asunto no está porque uno sea fanático de una cosa u otra, sino porque la necesidad a la que se nos ha llevado, resultado de toda la irresponsabilidad y negligencia que ha habido en los pasados años, pues nos llega a esta situación inevitable de acudir al fondo, acudir a una inversión extranjera que tiene que venir relativamente rápido, yo diría, particularmente en la minería, que es donde va a querer venir la inversión extranjera inmediatamente. Y luego impulsando, siempre he insistido en esto, en un sector que es fundamental y que puede ser el motor de la economía, que es el turismo. Pero no en la manera que están hablando los candidatos, que parece decir, vamos a hacer un viceministerio, vamos a hacer un ministerio. No, 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 aquí es privilegiar ese sector porque puede generar recursos inmediatamente, puede hacer que tenga ingresos las personas de resultado de su actividad en turismo, y finalmente pues genera todo un proceso impulsor de la economía. Esto no quiere decir dejar de lado, como señalaba, la minería, que tiene que ser con exigencias de cuidar el medio ambiente, de tener nuevas formas de explotar, sí, y no va a generar gran cantidad de empleo, pero va a contribuir a que haya mayor cantidad de divisa, que es lo que se necesita. Ahora, que la crisis se viene, y se viene, sea quien sea que esté de presidente, digamos que Arce seguiría, va a evitar la estanflación en la cual ya estamos. Me gustaría saber ¿qué es cómo. La estanflación, Alberto, así facilito? Es el estancamiento de la producción, o, como dice tu título, la contracción de la producción. Ha caído la producción, pero no ha caído ayer. Esta producción está cayendo desde comienzos de año e incluso ya antes. Pero en el terreno negativo, pues se ve ahora. Y no por solo un cambio de método, de cálculo, sino porque ahora con ese método se puede medir mejor qué está ocurriendo con la producción. Y al medir mejor, lo que estamos viendo es que estábamos peor. Esto quiere decir que hay una caída. Esa es la parte de la estanflación, el estancamiento. Bien. Pero a la vez eso está acompañado por la inflación, o sea, una subida sostenida de los precios. O sea, un cóctel perfecto de un cóctel crisis. Maldito. Es decir, ahora vamos a seguir, por favor. Esto es cianuro, qué sé yo, con, no sé, pues con ácido Cianuro sulfúrico, con, ¿no? sí. Huele a azufre todavía, Sí, podría uno decir. azufre. La pregunta, Omar, pero por favor, después de esta pausa, la pregunta que dejamos picando es, si no es el fondo, ¿quién nos va a prestar? A ver qué dice Omar Velasco a la vuelta. Sobre carburantes, déjenme decirles que el Senado acaba de aprobar una dispensación de trámite para tratar la ley de suministro directo de combustibles. Ha aprobado la dispensación de trámite para aprobar este proyecto de ley que autoriza la entrega directa de combustibles desde las cisternas de exportación a los surtidores. ¿Qué busca esta medida? Agilizar el suministro ante la crisis de desabastecimiento de gasolina y diésel. Este proyecto fue impulsado por la dirigencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que llegó hasta la Asamblea Legislativa para presentar este proyecto, y ha solicitado a la senadora Senta Rec de Creemos que se pueda justamente plantear en la sesión la dispensación de trámite, y esto ha sido aprobado. Así que esta ley excepcional de suministro directo va a ser tratada por la Cámara de Senadores. Veremos qué pasa en diputados, donde aparentemente todo se va a empantanar. Algunos son... De hecho, el Senado aprobó estas cosas que realmente sorprenden. El Día del Hombre, qué tan importante el trabajo. No han hecho nada, han hecho la mitad de las leyes que la última gestión de la Asamblea.
y se dedican en los últimos días a estas leyes que son un saludo a la bandera, ¿no? O a querer hacerse a los que trabajan. Realmente son una vergüenza. Por suerte ya se van en pocos días. La pregunta que le dejábamos a Omar era, si no es el fondo, ¿quién nos presta plata? ¿De dónde sacamos los crocantes dólares, que son lo que necesitamos? Bueno, Diego, en principio lo que hay que convenir es que si tú vas a bajar el déficit fiscal de cerca de 10, 12% a 5%, es una política de shock. Si tú vas a unificar el tipo de cambio hoy paralelo con el oficial, es decir, eso va a provocar una devaluación de 100% de la moneda, es una política de shock. Y si tú vas a nivelar el precio del diésel de 3.70 a cerca de 15 bolivianos, es una política de shock. Omar, perdón, pero ¿acaso no estamos ya viviendo el ajuste? Digo, ¿acaso no nos cuesta en la vida real el dólar 12.50, 12.30, dependiendo cómo esté en los criptoactivos? ¿Acaso no hay sectores que pagan por el diésel y la gasolina mucho más alto el precio? Alguien me comentaba que estuvo en Oruro, en alguna población, que vendían a 13 bolivianos el litro de gasolina, cuando es 3.74. ¿Acaso no estamos ya viviendo un ajuste? Claro, lo que hay que diferenciar es que hoy tenemos lo que yo le llamo un ajuste inducido, que es un ajuste endógeno que se da porque hoy el sector público, el Banco Central, el gobierno, no logra contener los precios de la economía y lógicamente hoy esto se ha traducido a que el sector privado ha comenzado a generar estos precios paralelos que hoy estamos viviendo, pero, de nuevo, yo coincido al inicio con Alberto en el sentido que ya estamos en una situación de esta inflación, los datos así lo muestran, pero donde yo quiero hacer énfasis es en el hecho de que las medidas que están proponiendo hoy los candidatos en realidad nos van a arrastrar a una estanflación mucho más duradera, porque lo que están proponiendo en concreto estas medidas que acabo de mencionar es aumentar las presiones inflacionarias, porque eso va a provocar un tipo de cambio más alto, porque no quiere decir aquí, Diego, que después de las elecciones el tipo de cambio va a subir, vamos a suponer, a 13 bolivianos y se va a congelar. El tipo de cambio va a seguir incrementándose dependiendo del régimen cambiario que asuma las siguientes autoridades. Eso quiere decir que la espiral de evaluación-inflación va a continuar. Y por otro lado, las medidas de ajuste fiscal que están planteando, lógicamente lo que va a provocar es una mayor contracción económica. Tener esa subida sustancial Jorge, que sí. Jorge, ahora sí te vamos a escuchar. Acá estamos con poco retorno. Van a bajar tu costo financiero ya para el tema de importación y van a subir tu costo de producción. Entonces, en realidad, lo que, como decía Daniel, vamos a sincerar la economía. Eso es necesario, porque si no vamos a seguir sangrando la economía del Estado y obviamente la economía de las personas. Disculpa que te corte, querido Omar, pero yo creo que en esta parte, en esta charla, podríamos avanzar. De repente, estar dando vuelta en esta conversación que es muy interesante, pero que, como dice Daniel, vamos buscando, visualizando qué es lo que se viene, sin ser adivinos, obviamente, ¿no? Sí, completando la idea, lo que pasa, Jorge, es que en el afán de sincerar los datos de la economía, reajustar los equilibrios macroeconómicos, lo que podemos provocar con las medidas económicas son mayores desequilibrios, porque aquí hay un tema que no es irrelevante, Jorge, porque yo creo que todo parte de un mal diagnóstico de los candidatos y algunos economistas que se centran en el déficit fiscal como la causa esencial hoy de la crisis económica. Si tú ves el caso de Milei, lo comentábamos al inicio de la charla, Milei ha logrado un ajuste fiscal muy importante, ha logrado equilibrar sus cuentas fiscales y no ha resuelto el problema de los dólares ni de la inflación. Hoy está buscando prestarse para poder reequilibrar las cuentas. Eso quiere decirnos de que el problema en sí mismo no parte del déficit fiscal como tal. Este es un problema de contracción económica. Ha caído la oferta productiva y lo que hay que hacer son medidas, porque quiero responderte a la pregunta que tú decías, de dónde salen los recursos para financiar si no es el fondo. En realidad lo que hay que pensar es una combinación de medidas reales y medidas de financiamiento, porque por el lado productivo se tiene que incrementar
la oferta productiva en el país, porque esta situación de escasez no es una sobredemanda solamente, es insuficiencia productiva que hay en el país que se tiene que resolver. Y obviamente eso implica estímulos importantes al sector privado. Pero del otro lado, a ver, no es tanto el problema de prestarse, repito, el problema es cómo llegas a pagar la deuda, porque las medidas que el fondo te condiciona termina haciendo que el repago de la deuda sea inalcanzable y en el tiempo tú terminas generándote una bola de endeudamiento. Pero concretamente, lo que el Estado tiene que hacer hoy, el próximo gobierno, es por supuesto hacer un ajuste que sea ordenado y que le permita eventualmente retomar el camino de la emisión de bonos soberanos, porque no hay que olvidarnos que hace años atrás la emisión de bonos nos ha dado la principal fuente de recursos disponibles y es ahí donde yo creo que las próximas autoridades tienen que atacar. Yo quisiera que en estos minutos que nos quedan vayamos a hablar de, perdón, se me cayó el papel, ya de lo que a nosotros como ciudadanos nos afecta, porque entiendo... realmente es apasionante, seguramente para el mundo de los economistas, hablar del déficit fiscal, la macroeconomía, la balanza de pagos, la balanza de cuenta corriente. Pero mi pregunta es, cuando yo vaya al mercado, porque yo soy corredor de bolsa, no en la bolsa Wall Street, sino en el mercado Rodríguez, la pregunta es si realmente este proceso inflacionario que estamos viviendo va a cambiar, porque la explicación del gobierno es todo es culpa, porque uno, la asamblea no le aprobó los créditos, dos, porque el bloqueo de no sé qué, tres, por la lluvia, por la marejada en Arica no llegaba el combustible. Y claro, uno dice, realmente parece una batería de excusas. Hoy es el día del lavado de manos y ahí calza perfecto las explicaciones del gobierno de manera permanente, pero ya se están yendo, viene un siguiente gobierno. ¿Qué nos espera, Jorge, en economía a la gente? ¿Vamos a seguir teniendo esta reducción en la producción, inflación? Reducción en la inflación quiere decir también menos empleos formales o informales, que es lo que viene cayendo. Justamente algo que se ha estado recomendando en este tiempo es de que hay una oportunidad. Tras las crisis siempre hay oportunidades y una de ellas es que se pueda incrementar la producción nacional y es lo que se necesita en realidad. Y para ello tenés que dar las condiciones, ¿sí? Los incentivos necesarios para que el empresariado privado pueda duplicar su producción. Actualmente nuestros productos son altamente demandados en los países vecinos. Y obviamente que eso también se da por la situación que estamos viviendo con la pérdida de valor de nuestra moneda. Entonces, el tema de dar ese ambiente de duplicar producción y dar esas condiciones al sector privado permitiría en cierta forma ir mejorando la situación. En cuanto a la inflación, fíjate que la inflación no tiene una solución, no tiene un remedio de corto inmediato. La inflación va a convivir con nosotros todo el año 2026. Lo que hay que hacer es tomar medidas para mitigar el impacto directo de la inflación o tratar de controlarla, como se dice. De acuerdo a algún análisis que he hecho meses anteriores, vamos a llegar a una meseta recién en el tema inflacionario si se toman medidas. Obviamente que va a haber un impacto, pero en julio podríamos empezar a tener en realidad un descenso real en el incremento de precios del año 2026, si es que se toman medidas, porque en eso sí, tienes razón, Omar, las medidas que se tomen van a tener un efecto, un impacto, pero no va a ser de doblar la inflación, no va a ser de incrementar de forma significativa, sí, por un tema de especulación, ¿sí? Puede ser que tengamos algunos meses que se vea una mayor inflación, pero el tema de la especulación, por su mismo sentido, por su mismo ser, se estabiliza en los siguientes meses. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La inflación no se va a cortar, ¿no? En el corto plazo, es un tema de mediano plazo. El tema de dar los incentivos necesarios para que se duplique la inversión, para que se duplique la producción, mejor dicho, ¿no? Liberar el tema de
de impuestos, de aranceles, los insumos. Hay un montón de medidas. El tema de los combustibles, ver la mejor forma de que el impacto no sea que tengamos un precio entre 13 y 14 bolivianos, sino que sea menor. Hay mucho que cortar, mucho detalle que obviamente no nos alcanza para poder comentarlo en estos minutos que tenemos en las redes, ¿no? Gracias. O en los canales de televisión. Alberto, la inflación, ¿qué tema? Cada vez que uno va al mercado se encuentra con precios más altos, o al supermercado vemos el kilo de carne rondando los 82, 81 bolivianos, en el caso del bollo chico, bollo grande, la carne molida corriente 53,50, cada vez va subiendo. Y claro, uno dice, oiga, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿2 trabajos tendré que buscar? Yo veo que la única alternativa es algo que no dice ninguno de los 2 candidatos. Yo estoy por una medida de shock, porque si hacemos un gradualismo en Bolivia, cuando tú digas va a subir la gasolina a 4.50, digamos, bueno, ahí se va a querer quedar y la gente va a decir, no me lo muevan. En cambio, si tú subes al precio del mercado internacional y haces medidas que permitan compensar a los sectores vulnerables con transferencias directas, con bonos, que se les dé plata, al igual que se dio en el caso de la pandemia, se dio dinero directo, usando la plataforma de la renta dignidad que incorpora a una serie de familias. Pero esto supone una gran cantidad de recursos, dólares. ¿Por qué? Porque si la gente va a recibir plata y eso va a llegar a filtrar en toda la economía, va a haber gente que también demande dólares y el Estado tiene que tenerlos. Y si eso va a lograrse, como dice Omar, con los bonos soberanos, bueno, que espere sentado Omar, porque eso no va a llegar. Los bonos soberanos, para que Bolivia vuelva a emitir bonos, Bolivia, pues va a tardar mucho tiempo en que alcance estabilidad. El riesgo país se mide precisamente respecto a los bonos soberanos. Y los bonos soberanos que Bolivia emitió los hemos comprado un altísimo porcentaje las mismas instituciones financieras bolivianas. Dígase, las AFPs, los bancos y una empresa extranjera que era Sumitomo, que estaba en San Cristóbal. Entonces, esperar que los bonos nos salven, bueno, te deseo suerte si alguna vez puedes hacerlo. No creo que sea tan sencillo. Entonces, con esos recursos sí se va a poder tener la posibilidad de importar, favorecer las importaciones, bajar las presiones inflacionarias, pero controlarla fácilmente no lo es. El aumentar la producción solo con incentivos, como dice Jorge, no va a ser tan sencillo. Yo creo que hay que ir por el lado de las inversiones extranjeras, y digo particularmente en minería, e impulsar el sector turismo. Esas son las formas que para mí va a aumentar la producción, se va a mejorar el ingreso de las personas y se va a generar empleo y se va a generar ingresos. Y eso va a aumentar el consumo y generar poco a poco una estabilidad que puede durar tal vez en 2 años. Les respondo rápidamente, Alberto, sí. Porque el año 2015 el gobierno de Macri, Mauricio Macri, que seguramente Alberto conoce bien las medidas porque las defiende, en realidad lo que se ha logrado, Macri logró una colocación de más de 16.500 millones de dólares. ¿Pero cómo vas a comprar a Macri y la Argentina quiere un desastre con Bolivia ahora? Por favor. La Argentina ya estaba acabada, hombre. No, Bolivia todavía no lo está. Claro, a ver, Alberto, para que nos entendamos. O sea, el año 2015 la situación de Argentina era mucho más precaria de la situación boliviana de hoy. Y Macri pudo emitir 16.500 millones de dólares. Así que esa idea de que esperar sentado, Alberto, para que llegue la deuda es falsa. Yo lo que te hago recuerdo también es que el año pasado Argentina tenía un riesgo país de más de 20.000 puntos básicos, incluso estaba por arriba de Bolivia. El riesgo país cayó de Argentina en unos cuantos meses a cerca de 7.000 puntos básicos, es decir, una caída sustancial. Y obviamente tiene que ver por las medidas de ajuste económico que hizo Milei, pero más allá de los méritos de ese gobierno, lo que hay que ver es de que... Bueno, hoy volvió a subir. Claro, pero es posible bajar el riesgo país, así que yo creo que no hay que poner, digamos, un exceso de pesimismo. Y eso para la gente, ¿cómo nos llega? ¿Cómo va? Porque ¿qué es lo que más golpea a los ciudadanos? Sinceramente, no es ni la deuda externa, porque no la sentimos, aunque la acabamos pagando, ni la emisión de bonos o el crédito del fondo, sino mi economía y cuánto me va a costar la carne, el pollito, el aceite,
ni ya los productos importados, incluidos medicamentos, ya casi es un lujo en este país. ¿Cómo se debería controlar esto el siguiente gobierno? Has Omar? tocado un punto central, Diego, porque más allá de estos debates que, digamos, políticos y económicos que se están haciendo, a la gente lo que le interesa es saber cuánto es el precio del arroz, del kilo de arroz cuando hasta fin de año, cuánto va a ser el precio de la carne o el precio mismo del dólar. Yo lo que veo es que las medidas que están planteando no garantizan la estabilidad de la moneda, porque en realidad están planteando volver de un esquema hoy de tipo de cambio fijo, que ha fracasado, a un esquema de tipo de cambio flexible, que en realidad en los hechos ya está funcionando. Y eso lo que nos muestra en realidad es que hay una falsa expectativa de parte de los candidatos de que en los próximos 100 días de gobierno se va a poder estabilizar el precio de los alimentos, el precio del dólar, y que se va a garantizar el abastecimiento de combustibles. Y eso hay que decir a la población con total claridad que no es posible, porque la situación económica está bastante deteriorada, pero lo peor es que el diagnóstico que están haciendo los candidatos no es el preciso, y es ahí donde yo creo que vamos a entrar más bien en una situación, no quiero decir, no quiero especular, pero yo esperaría que en los próximos meses, de no resolverse la situación económica de manera rápida, va a haber un malestar social, porque va a haber expectativas no cumplidas, y eso puede llevarnos a un nuevo periodo de conflictividad social y política en el país. En esta última intervención hemos hablado bastante de la deuda, de la macroeconomía, y en esta última parte hemos hablado de la microeconomía, y quisiera que ustedes como especialistas, así como han más o menos marcado la hoja de ruta de qué debería hacer el siguiente gobierno, esta pregunta es: ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cuáles serían los consejos que nos dan? ¿Invertimos en algo? ¿No invertimos? Más bien guardamos la platita en el colchón, en el banco, compramos dólares, compramos oro. ¿Cuál sería la recomendación? No les vamos después a pasar factura por las recomendaciones que nos hagan, pero ¿qué deberíamos hacer como ciudadanos? ¿Cómo preservar lo poco, mucho que tengamos, Jorge? Bueno, yo te puedo mencionar cuáles son las acciones que está tomando la gente actualmente, y esto en base a la experiencia. En estas situaciones de crisis que estamos viviendo, principalmente el individuo, ¿no?, restringe o disminuye el consumo. Y esto hace de que en realidad tenga un mayor ahorro nominal, podemos decir. ¿Sí? Entonces, hay muchos sectores que se ven con un impacto, digamos, en esta situación, y hemos visto justamente en los datos del PIB que después de mucho tiempo el sector comercio ha tenido un duro golpe, ¿no?, un decrecimiento de más del 5%. Entonces, date cuenta que el individuo, ¿no?, nosotros como personas, como pensantes, al ver que tenemos una amenaza, inconscientemente reaccionamos. Y la amenaza que tenemos hoy en día todos, ¿no?, o la mayoría, es de que no nos alcance el dinero que ganamos justamente para cubrir todas nuestras necesidades básicas y, bueno, y todas las necesidades de bienes y servicios. En base a esto, lo que se recomienda es justamente en algún escenario ver la forma de ser eficiente. Es lo mismo recomendaciones que hacemos para el Estado, hacemos para las personas. Si te das cuenta, si vos haces una analogía de la economía de una persona con la del Estado, es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que ajustar nuestro gasto, tenemos que equilibrar nuestras cuentas, ¿sí?, y tenemos que justamente ver la forma de diversificar el ingreso. Es una medida que por experiencia, por ejemplo, en Argentina sucede. No hemos llegado todavía a esa situación que han vivido los argentinos de repente, o no lo sé, ¿sí?, de repente sí, donde los argentinos han tenido que tener hasta 3 trabajos diferentes para poder continuar con ese nivel, ¿no?, de consumo de bienes y servicios. No sé si me dejo entender. Entonces, el tema de trabajar más es una recomendación, cuidar el empleo,
cuidar el ingreso, porque esta situación de turbulencia va a continuar. No es que viene el nuevo gobierno y se acaba, ¿no? Va a continuar, sí, por lo menos el año 2026, y esperemos, como bien lo decía, con la esperanza de que el nuevo gobierno tome medidas acertadas que puedan equilibrar y estabilizar nuestra economía, y después hacer los cambios estructurales que necesita el Estado, porque el modelo del MAS lamentablemente ya no funciona y no está aplicable en los tiempos de hoy día en nuestro país, ¿no? Gracias, Jorge. Alberto, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo preservamos? Depende a quién estás hablando. Yo imagino que el público de este medio debe ser clase media para arriba. Ellos sí tienen algo de excedente de dinero. Entonces ahí o compras dólares para guardarlos, porque el boliviano no te va a servir gran cosa, salvo para las compras cotidianas, cuyos precios van subiendo. O compras oro. El oro se ha vuelto un gran refugio de valor. $4,000 la onza, Troy. Exactamente, o sea, comprate una onza y ya estás un poco tranquilo. Y luego, si tienes más dinero, pues compra un activo real, o sea, compra un departamento, algo que te permita mantener tu poder adquisitivo, pero estamos hablando de clase media. La clase de media para abajo, pues lo que tienen que hacer es ajustar su consumo a lo que le alcanza y, no sé, pues me imagino que prender una velita a San Silvestre. Gracias, Alberto. Omar, ¿qué consejos? Bueno, yo no tengo un santo para rezarme, pero lo que sí diría es que es muy difícil pedirle hoy a la población que se siga ajustando, porque ya hemos tenido un año muy fuerte de caída de la producción, menores empleos y por supuesto una inflación que viene en espiral. Hoy no estamos para seguir haciendo concesiones y sacrificios de parte de la población, por eso estamos yendo a unas elecciones donde esperamos que los candidatos puedan resolver la situación económica con el menor costo social. Yo veo que es fundamental a nivel, digamos, de la microeconomía que podamos, y tú lo decías muy bien, diversificar hoy las fuentes de ingreso, porque la probabilidad de que pierdas tu empleo es muy alta en un contexto recesivo y es por eso importante tener ingresos primario, secundario, terciario para de alguna manera... O sea, cancheitos. Cancheitos, porque hay que ir de alguna forma complementando el ingreso. Por otro lado, lo que hay que tratar es, antes de proteger el ahorro, que es clases medias altas, que como dice Alberto, llega a un segmento reducido, en realidad hay que pensar en proteger el consumo, es decir, que cuidemos que el precio de los alimentos de hoy, tener el acceso a los alimentos de hoy también en el futuro. Y eso implica realizar algunas compras anticipadas, adelantadas, solo en cantidades módicas, por supuesto, y esto esperando a que no sabemos lo que va a pasar después de las elecciones, y obviamente esto nos invita a que en medio de esta incertidumbre política, económica que todavía está latente, pensemos en tratar de asignar lo mejor posible nuestro ingreso, pero no podemos dejar de consumir, no podemos ajustar nuestro nivel de bienestar, porque ya hemos tenido un año 2025 bastante malogrado. Gracias, Omar. Gracias, Alberto. Gracias, Diego. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes.